Esa cena en la casa de Laura y Diego parecía como cualquier otra. La mesa estaba arreglada con esmero. El vino circulaba entre nosotros, y las risas eran fáciles, sueltas, como siempre ocurría cuando nos reuníamos. Laura y Diego eran nuestros amigos desde hacía años, desde los tiempos de la universidad, y la amistad entre los cuatro era una de las pocas constantes en la vida agitada que llevábamos. Laura siempre fue encantadora, de esas personas que parecen iluminar el ambiente cuando entran. Tiene una sonrisa abierta, cabello castaño que cae en ondas perfectas hasta los hombros, y una energía contagiosa que hace que todos se sientan a gusto. Diego, por otro lado, es más reservado, del tipo que prefiere escuchar en lugar de hablar, pero cuando habla, sabes que es algo que vale la pena escuchar. Y luego está Santiago, mi novio, con quien estaba desde hacía 3 años. Es fuerte, de ojos marrones profundos, y siempre me ha hecho sentir segura, amada. Al menos, hasta hace algún tiempo. En las últimas semanas, había comenzado a notar pequeñas cosas que me molestaban. Eran detalles, casi imperceptibles, pero que para mí gritaban algo que aún no quería aceptar. Santiago estaba diferente. Ya no era el mismo cuando estábamos todos juntos. Él, que siempre fue cariñoso y atento conmigo, ahora parecía distraído, distante. Y, para mi sorpresa, ese cambio solo ocurría cuando Laura estaba cerca. Al principio pensé que era cosa mía, un celo tonto, tal vez. Pero la sensación no desaparecía. Al contrario, solo aumentaba. Siempre que estábamos juntos, Santiago parecía prestar más atención a ella que a mí. Hacía preguntas que antes no hacía, elogiaba cosas que yo ni había notado. ¿Y yo? Yo estaba allí, pero me sentía invisible. Cada sonrisa que él le daba a ella era como un cuchillo en mi pecho. Intenté hablar con él sobre esto, pero Santiago siempre esquivaba el tema. Decía que estaba exagerando, que no había nada malo. Pero yo sabía que había algo allí, algo que él no quería admitir, quizás ni siquiera a él mismo. ¿Qué podía hacer? No quería perderlo, no por una pasión pasajera. Fue entonces que, en una noche de insomnio, recordé las historias que mi abuela contaba sobre magia. Ella siempre decía que, en casos de amor desesperado, había soluciones antiguas, secretos que podrían devolver la llama perdida. Yo nunca creí mucho en esas cosas, pero el miedo de perder a Santiago me hizo reconsiderar. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si pudiera usar un poco de magia para hacer que él solo tuviera ojos para mí de nuevo? Al día siguiente, fui a buscar a una mujer que hace trabajos aquí en la ciudad. Era conocida por resolver problemas amorosos, pero también por su forma seria y directa. Expliqué lo que quería. Quería que Santiago se olvidara de Laura, que volviera a amarme como antes. Ella me miró con una expresión enigmática, pero aceptó ayudarme. Hizo un ritual simple, me dio algunas instrucciones y aseguró que en pocos días vería el cambio. Pagué lo que ella pidió y volví a casa, con una mezcla de esperanza y miedo. Pero nada sucedió como esperaba. Santiago comenzó a estar aún más distante, y yo, cada vez más desesperada. Hasta que un día me dijo que quería alejarse, que necesitaba un tiempo. Eso me destruyó. ¿Qué había hecho mal? ¿La magia no debería haberlo acercado a mí? En lugar de eso, parecía que todo se había salido de mi control. Fue entonces cuando tuve una idea loca. Si Santiago estaba tan obsesionado con Laura, tal vez la solución era hacer que él estuviera con ella. Así, él se daría cuenta de que ella no era lo que imaginaba y volvería a mí. Decidí hacer otro ritual, pero esta vez con un objetivo diferente: unir a Laura y Santiago, para que él finalmente viera que ella no era todo lo que pensaba. El hechizo era simple. Solo había que poner 2 gotas de un líquido rojo en su bebida y susurrar algunas palabras. Y ya estaba hecho. Preparé todo para la próxima cena. Sabía que Diego siempre bebía de más en esas ocasiones y que Laura, preocupada, querría cuidarlo. Pero esta vez, mi plan era que las cosas fueran un poco diferentes. Durante la noche, dejé a Santiago y a Laura solos en la sala, mientras Diego se desmayaba en el sofá y yo fingía estar exhausta.
A través de la puerta entreabierta, observé mientras conversaban. La tensión era palpable y sabía que estaba a un paso de conseguir lo que quería. Y entonces ocurrió. Se besaron, y en ese momento mi plan parecía haber funcionado. Pero al mismo tiempo, una parte de mí se rompió en 1000 pedazos. No podía apartar la vista. Al principio, pensé que sería solo un beso, una debilidad momentánea que serviría como prueba para que Santiago viera que estaba engañado. Pero no se detuvo ahí. Continuaron tocándose, como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido, como si estuvieran solos. Su beso se intensificó. Las manos comenzaron a explorar el cuerpo del otro, y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, ya se estaban desnudando, sin importar nada ni nadie. Mi mente gritaba que detuviera aquello, que saliera corriendo e interrumpiera esa locura. Pero al mismo tiempo, una voz fría y calculadora dentro de mí decía que esa era la única salida. Necesitaba que Santiago viera quién era Laura de verdad, que entendiera que esa obsesión era una fantasía que no llevaría a ningún lado. Tal vez, al verla desnuda, al darse cuenta de que ella era solo una mujer más, él volviera a mí. Pero mientras observaba, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La rabia comenzó a crecer, una rabia que apenas podía controlar. Cada toque, cada suspiro que compartían era como una puñalada en mi corazón. Quería creer que eso era necesario, que lo estaba haciendo por el bien de nuestra relación, pero en el fondo sabía que me estaba destruyendo. Y no se detenían. Lo que comenzó como un beso robado se transformó en algo más intenso, más visceral. Santiago estaba entregado a ella, y Laura parecía corresponder con la misma intensidad. Se olvidaron de dónde estaban, de las consecuencias, de todo. Era como si estuvieran movidos por una fuerza mayor, algo que yo misma había liberado sin entender completamente. Con cada movimiento, cada gemido sofocado, mi rabia se mezclaba con una sensación de impotencia. Yo había causado eso, había empujado a los dos a esa situación, y ahora estaba atrapada, observando el desenlace de una tragedia que yo misma había escrito. Quería que todo terminara pronto, pero al mismo tiempo estaba fascinada por la destrucción que había desatado. Cuando finalmente todo terminó, me sentí exhausta, como si hubiera pasado horas observando, aunque solo habían sido unos minutos. Ellos permanecieron en silencio un tiempo, todavía recostados en el sofá, sin saber que yo estaba allí, a pocos metros, observando todo. Santiago no dijo nada, y Laura, con los ojos cerrados, parecía perdida en sus propios pensamientos. Después de lo ocurrido, el silencio invadió el ambiente. Laura y Santiago se quedaron parados unos minutos, como si estuvieran procesando lo que acababan de hacer. No intercambiaron una sola palabra, solo se vistieron en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Yo, aún escondida en la habitación, escuchaba sus pasos acercándose. Mi corazón latía rápido, pero mantuve los ojos cerrados, fingiendo estar dormida. Oí a Santiago susurrar algo a Laura, probablemente una disculpa cualquiera, y luego el sonido de pasos más pesados, los de Diego, que despertaba aturdido, sin saber qué había pasado. Se despidieron como si nada hubiera ocurrido, como si fuera solo otra noche normal entre amigos. Santiago me despertó suavemente, y yo fingí sorpresa, como si no tuviera idea de lo que había pasado. Nos levantamos, agradecimos la hospitalidad de Diego y Laura, y nos fuimos. En el coche, el silencio era casi insoportable. Santiago conducía con la mirada fija en la carretera, sin decir una palabra. Yo no sabía qué decir, así que me mantuve en silencio, esperando que él rompiera el silencio. Pero no lo hizo. Los días siguientes fueron extraños. Santiago parecía más distante que nunca, y comencé a preguntarme si mi plan realmente había funcionado. Evitaba hablar de Laura. Evitaba cualquier tipo de confrontación. Intentaba convencerme de que era solo una fase, que él estaba procesando todo y que, eventualmente, las cosas volverían a la normalidad. Pero, en el fondo,
sabía que algo había cambiado para siempre. Pasaron meses, y Laura y Diego continuaron con sus vidas, aparentemente sin grandes cambios. Intentaba convencerme de que todo estaba bien, pero había un malestar constante entre los cuatro, algo que todos parecían evitar discutir. Hasta que un día, Laura apareció en mi casa, con los ojos rojos de tanto llorar. Estaba embarazada. En ese momento, todo se desplomó. El peso de lo que había hecho, de las decisiones que tomé, del hechizo que utilicé, todo cayó sobre mí de una vez. Había creado un caos que estaba fuera de mi control, y ahora estábamos todos atrapados en él. La noticia del embarazo sacó a la luz todas las incertidumbres, todos los miedos que había estado tratando de reprimir. No sabía qué hacer, qué decir. Solo sabía que de alguna manera todo eso era culpa mía. Laura lloraba frente a mí, desesperada, y me preguntaba cómo las cosas habían llegado a este punto. Cómo algo que comenzó como un intento de salvar mi relación se había convertido en esta pesadilla. Y lo peor de todo, sabía que, de alguna manera, aún había más consecuencias por venir. Lo que había iniciado no tenía retorno, y ahora todos tendríamos que enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Cuando Santiago llegó a casa esa noche, mi corazón latía con fuerza. Lo llamé para hablar, intentando mantener la voz firme, pero mi nerviosismo era evidente. Miré en sus ojos y solté la bomba. Laura está embarazada. Él me miró con una expresión de sorpresa y confusión. Ella me contó sobre la noche que pasaron juntos. Mentí, esperando que confirmara lo que ya sabía. Pero en lugar de eso, frunció el ceño, como si no entendiera lo que estaba diciendo. Esto es una locura, Clara. Nunca estuve con Laura. Nunca. No podía creerle. ¿Cómo podía negar lo que había visto con mis propios ojos? Continué presionando, mi voz cada vez más agitada. Sé que estás loco por ella. Sé que hay algo entre ustedes. Él vaciló por un momento, y vi la lucha interna en su rostro antes de que finalmente confesara. Sí, Clara. Admito que estoy sintiendo algo por ella. Pero nunca he estado con Laura, nunca. Sé que ella solo tiene ojos para Diego, y también te amo. Solo estoy confundido. Esas palabras me dejaron atónita. Si estaba diciendo la verdad, ¿qué había pasado realmente esa noche? ¿Acaso no recordaba lo que había hecho? ¿O mi propia percepción había sido distorsionada por la rabia y los celos? La confusión me invadió, y no sabía qué pensar. Todo en lo que creía estaba siendo puesto en duda. De repente estaba perdida, sin saber en quién o en qué creer. ¿Acaso mi obsesión por mantener a Santiago conmigo me había cegado tanto que no podía distinguir la verdad de la mentira? ¿Podría ese hechizo haberlo hecho olvidar? La duda se instaló en mi mente, y comencé a preguntarme si la magia que había hecho para Santiago había sido tan poderosa como para borrar completamente su memoria de esa noche. Si esto fuera verdad, entonces Laura tampoco sabría nada. Tal vez en el fondo, realmente creía que el hijo era de Diego y que nada extraño había pasado entre ella y Santiago. Después de esa conversación con Santiago, decidí retroceder. Le dije que creía en sus palabras y dejé todo como estaba. El ambiente entre nosotros mejoró, y por un tiempo intenté creer que todo podría volver a la normalidad. Pero por más que lo intentara, la posibilidad de que el hijo de Laura fuera de Santiago no salía de mi mente. La idea de que ella pudiera dar a luz a un niño que, de alguna manera, uniera a Santiago con ella para siempre, me consumía. No podía permitir que eso sucediera, así que con el corazón pesado y la mente llena de dudas, decidí recurrir a la magia nuevamente. Esta vez, no quería que Santiago ni Laura recordaran nada. Solo quería que ese embarazo, que tanto me atormentaba, no llegara a término. Preparé todo con cuidado, intentando mantener la mente enfocada en lo que deseaba, que Laura no tuviera ese bebé. Sabía que estaba tratando con fuerzas que no comprendía completamente, pero estaba desesperada. Llevé el hechizo hasta el final, concentrándome en Laura y en el bebé que ella llevaba. Días después, para mi sorpresa, la magia funcionó.
Laura estaba en casa, organizando algunas cosas, cuando sufrió una caída. No fue nada dramático, solo un resbalón, pero fue suficiente para que perdiera al bebé. La noticia me golpeó con una mezcla de alivio y culpa. Por más que deseaba eso, no podía ignorar el peso de lo que había hecho. Laura estaba devastada, y Diego, que hasta ese momento estaba radiante con la idea de ser padre, quedó arrasado. No tenía ni idea de lo que había hecho, de lo que había causado, aunque había conseguido lo que quería. Una parte de mí sabía que estaba tomando un camino sin retorno. Y aún así, ahora que las cosas se habían resuelto como deseaba, había una inquietud dentro de mí, una sensación de que, de alguna manera, acababa de abrir puertas que debieron haber permanecido cerradas. Laura contó a todos sobre el accidente, pero lo que me perturbó aún más fue cuando ella mencionó, con una mirada distante, que sintió como si algo la hubiera empujado en el momento de la caída. Eso me dio un escalofrío. Sabía que nadie le creería, pero sus palabras resonaban en mi mente, recordándome lo que había hecho. El tiempo pasó, y traté de dejar todo eso atrás. Las cosas entre Santiago y yo comenzaron a mejorar. Él estaba más presente, más atento, como si el miedo a perderme finalmente hubiera despertado algo en él. Tal vez estaba aceptando que Laura nunca sería suya, y con eso volvió a concentrarse en nosotros. Incluso habló sobre querer ser padre, y eso llenó mi corazón de esperanza. Estaba en las nubes, pensando que, finalmente, las cosas estaban volviendo a la normalidad. La idea de tener un hijo con Santiago se convirtió en mi prioridad. Quería más que nada darle la familia que él decía querer. Empezamos a intentarlo con empeño, pero los meses pasaban y nada ocurría. Cada prueba negativa traía una ola de frustración y miedo. ¿Y si no podía darle lo que él quería? ¿Y si, después de todo, yo era la culpable de que no pudiéramos tener una familia? Sin embargo, no desistí. Intenté mantenerme positiva, diciéndome que era solo cuestión de tiempo. Santiago, por otro lado, empezó a mostrar señales de impaciencia, aunque intentaba ocultarlas. Sabía que él quería mucho ser padre, y eso solo aumentaba mi presión interna. Entonces, después de muchos meses de intentos y frustraciones, finalmente lo logré. La prueba dio positivo. La alegría que sentí en ese momento fue indescriptible. Apenas podía esperar para contárselo a Santiago. Él estaba radiante, como si todo lo que había pasado entre nosotros se hubiera borrado en ese instante. Era como si, finalmente, estuviéramos construyendo algo sólido, algo que nos uniría para siempre. Me sentía en las nubes, como si todo por lo que habíamos pasado hubiera valido la pena. Entonces, con 2 meses de gestación, el mismo tiempo que Laura tenía cuando perdió al bebé, algo terrible sucedió. Estaba en casa, distraída, organizando algunas cosas, cuando sentí un desequilibrio. No parecía haber nada en el camino, pero de repente, mi cuerpo simplemente perdió el control. Intenté agarrarme de algo, pero fue en vano. Caí con fuerza al suelo. El dolor fue inmediato, y en el fondo de mi corazón, lo sabía. El miedo se apoderó de mí, y antes de cualquier examen, ya sentía que había perdido al bebé. Santiago me llevó corriendo al hospital, pero nada podía hacerse. La confirmación llegó pronto, y mi mundo se derrumbó. El dolor físico no era nada comparado con el vacío que sentí en ese momento. Fue como si el universo hubiera cobrado su venganza. Lo mismo que le ocurrió a Laura me estaba ocurriendo a mí. En ese instante, supe que ese era el precio por lo que había hecho. Cada hechizo, cada manipulación, cada acto de desesperación para controlar el destino, todo estaba regresando a mí, cobrando su deuda de una manera cruel y devastadora. Santiago estaba a mi lado, tratando de ser fuerte, pero veía el dolor y la decepción en sus ojos. Todo el sueño que habíamos construido juntos se estaba desmoronando frente a nosotros, y no sabía cómo manejarlo. El peso de lo que hice, de lo que causé, se volvió insoportable.
Quería gritar, llorar, pedir disculpas al universo, pero sabía que nada de eso devolvería a mi bebé. Estaba pagando el precio por mis elecciones, y ahora estaba sola con la culpa, con el vacío y con la certeza de que mis acciones tenían consecuencias que nunca podría haber imaginado. Santiago me dejó. Después de todo lo que pasamos, simplemente no pudo soportar más. El dolor de la pérdida, el peso de todos nuestros intentos fallidos de construir una familia y quizás, en el fondo, algo que nunca pudo expresar con palabras. Todo eso lo llevó a dejarme. No dijo mucho, solo que necesitaba tiempo, que no podía seguir adelante. Vi en sus ojos que esa era la verdad. Todo el amor, todo el deseo de estar conmigo, había sido borrado por el dolor y la desilusión. No hubo gritos ni peleas. Simplemente se fue, llevándose con él todas las esperanzas que tenía para nuestro futuro. Hoy estoy sola. Me encuentro rodeada por el silencio de la casa que, de repente, parece enorme y vacía. Todos los recuerdos que compartimos, todos los planes que hicimos, ahora son solo sombras de un pasado que ya no puedo alcanzar. El vacío que siento es abrumador, pero sé que me lo merezco. Cada parte de mí sabe que lo que ocurrió es el resultado de mis propias acciones, de los caminos oscuros que elegí seguir. La soledad es mi única compañía ahora. Intento mantenerme ocupada, llenar los días con cualquier cosa que me distraiga, pero nada puede borrar la sensación de que fui yo misma quien destruyó todo lo que más amaba. Santiago se fue, y con él la oportunidad de tener la vida que tanto deseé. Y al final aquí estoy, cosechando lo que sembré, enfrentando las consecuencias de mis elecciones.